1. Ahora sí, si puedo pedirles que por favor vayan a Lucas capítulo 12, versículo 49 al 59. Y lo vamos a leer juntos y luego vamos a analizarlo un poco más detenidamente. Versículo 49 dice: He venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: Cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen: va a llover. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos los que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez te entregue el alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Entonces, lo que encontramos en esta sección de la Escritura 2 veces menciona yo vine, Jesús vino. Hay un énfasis en la realidad de Jesús viniendo a este mundo. Esto es lo que usualmente se refiere a la encarnación. Es lo que celebramos en Navidad. Es lo que Juan en su evangelio dice, empieza hablando. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, reconociendo históricamente y bíblicamente y proféticamente, que hubo un evento que sucedió donde el creador sin creador eterno vino aquí al mundo. No podemos ver eso como solo un evento, no podemos verlo como otro evento, es el evento. De hecho, nuestro calendario está formado por este evento. El mundo quiere cambiar la definición del calendario antes de Cristo y después de Cristo. Aunque lo quieran cambiar o no, el mundo aún se adhiere a el año en el que estamos. Y eso se ha mantenido por la venida del Salvador. No hay otra cosa que se compare con Dios viniendo aquí al mundo como un ser humano. El impacto de este evento es eterno. El impacto es lo que Jesús está diciendo cuando nos dice que Él va a regresar. Significa algo, y significa tanto que requiere una respuesta.
la respuesta es necesaria, hay algo que se necesita por el evento de Jesús viniendo al mundo. Entonces, conforme pensamos en Jesús viniendo, tenemos que pensar en esto en relación con toda la humanidad y también con toda la historia de la humanidad y su futuro. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento, miles de años antes de que Él viniera, que Él iba a venir. Nos dijo cuándo iba a venir en el Daniel capítulo 9, dónde iba a venir. Más de 300 profecías nos dijeron de su venida. Y Él vino. ¿Pero qué significa esto? Significa algo, ¿no? ¿Qué tan tonto sería ignorar la realidad de que Dios de hecho vino al mundo? Tenemos que pensar en esto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es el impacto? Y conforme vemos los eventos del mundo, nos recuerdan que eso significa algo. Por los eventos que vemos, también son cosas de las que fuimos profetizados y que están sucediendo exactamente como Dios dijo. Entonces, Él tiene cosas que profetizó que aún están en el futuro. Y conforme vemos atrás a las profecías del pasado, vemos cómo se cumplieron históricamente y tenemos que decir, bueno, hay profecías en el futuro que también va a cumplir de la misma manera en la que cumplió las del pasado. Eso nos causa que estemos pensando en qué es lo que deberíamos estar haciendo ahora. ¿Cuál es el significado? Y eso es lo que Jesús está expresando y eso es lo que queremos ver esta mañana. 3 cosas particulares. Y si estás tomando nota, al menos en esta sección de la escritora, Jesús quería que sus discípulos supieran en cuanto a su venida. Y es sorprendente también para el observador casual o para aquel que no está bíblicamente como de conocimiento, puede traer un poco de shock. Porque Él dijo que vino para dividir. También dijo que vino para discernir. Y también dice que vino y debemos decidir, debemos discernir. Y veamos el versículo 49. El contexto es Jesús está yendo hacia Jerusalén y pronto va a estar en la cruz cumpliendo el propósito de su venida, de morir en la cruz por nuestros pecados. Y le está queriendo que la gente entienda, en especial sus discípulos, pero una multitud también grande, cómo deben de vivir como creyentes en el mundo cuando Él se ha enviado de regreso con el Padre y les está diciendo, así es como vives, así es como se ve ser un cristiano y creer. Esto es lo que debes de hacer hasta que yo regrese. El apóstol Pablo habla sobre eso, hizo un muy buen trabajo y lo simplificó cuando dijo en Filipenses 1:21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía que mientras estoy aquí, el propósito del cristiano, estando aquí en la tierra, es simplemente llevar fruto para el reino de Dios. Si tú eres un cristiano, pon atención a esta parte. Aquí es probablemente donde Pablo y los otros discípulos tenían que poner atención en lo que eran estas cosas que Jesús decía. He venido. Esa declaración significa tanto. Y tratando de entender la gravedad de Dios viniendo al mundo, puedes meditar en eso día y noche toda tu vida y aún va a seguir asombrándote que Dios vino al mundo y se convirtió en un ser humano, tomó la humanidad y se sometió al plan del Padre, se humilló y se hizo alguien sin reputación
y fue obediente al punto de la muerte, y no solamente la muerte, sino la muerte en la cruz. Eso es algo asombroso. Él vino, esto no fue como algo aleatorio y no fue solo por diversión, o es por cumplir la profecía de que el Mesías iba a venir. Dice algo que el cristiano casual puede sorprenderse. Creo que muchas iglesias no van a poder enseñar apropiadamente este texto un domingo en la mañana porque va en contra de el Jesús gentil que todo lo ama y todo lo acepta. Como que a Jesús no le importa el pecado. Dice, yo he venido a traer fuego a la tierra. Sí, Jesús es amoroso, misericordioso, amable, con compasión, pero también va a juzgar. Y entonces está diciendo, vine a traer fuego a la tierra. Y tienes que preguntarte, bueno, ¿qué significa esto exactamente? He venido a traer fuego a la tierra. ¿Qué es fuego? Una posible interpretación es el Espíritu Santo, porque cuando la iglesia en el Pentecostés fue lleno del Espíritu, que fue lo que sucedió, tenían fuego. Otra interpretación es, en el Antiguo Testamento utilizan el fuego como pasar por tribulaciones, por pruebas. Y la Biblia usa el fuego para hablar sobre juicio también. Y creo que de eso está hablando y voy a explicar por qué. Y creo que nos da la razón por qué. ¿Esto suena raro para ustedes tal vez? Jesús dice, yo vine para traer juicio. Y dice, como quisiera que ya estuvieran ardiendo, comparando juicio con fuego. Desea que este ya sea el tiempo de juicio que está sucediendo. Pero también dice en el versículo 50, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Cómo se conecta esto con el juicio? Y Jesús está diciendo aquí, vine para traer juicio en la tierra y se hace él el recipiente de eso. Vine a traer juicio. ¿Por qué haría Dios esto? Por el pecado. El pecado requiere juicio. No hay otra forma. El pecado requiere juicio. Entonces, Jesús dice, vine a traer ese juicio, pero usa este término de ser bautizado, que simplemente significa como inmersido. El versículo 50 dice, tengo un bautismo o una inmersión en este bautizo particular. Dice que está angustiado por este bautizo. Entonces, es como Jesús está siendo como aplastado por cada ángulo. Es como una serpiente pitón que aplasta a su presa, o la gente que tiene esos temores de claustrofobia. Eso es lo que está diciendo. Le está diciendo a su audiencia que hay juicio y vine, pero estoy sintiendo la presión de ser el que va a ser bautizado en este juicio, y sabemos que está haciendo esto por nosotros. En el jardín de Getsemaní, la prensa del olivo, dice Jesús estaba orando 3 veces y
aplastaban las olivas 3 veces, las aceitunas las aplastaban. Y en el jardín de los olivos es su última oración que está desbordando ya y está sudando sangre por el estrés y está diciendo, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, sin embargo, que se haga tu voluntad, no la mía. Y ahí estaba siendo como prensado esta prueba que no temía, pero tenía que ser aquel eh, de pasar por este proceso. ¿Qué tan radical creemos que la cruz es? La agonía de la cruz, la presión de la cruz, Jesús tomando nuestro juicio en la cruz. Es radical. Y muchos de ustedes tienen una cruz en su collar o en los aretes o en un anillo, y si piensas en lo que significa es muy radical, que trae la necesidad de una respuesta. No puedes ser indiferente a la cruz y a la venida de Jesús, de llevar nuestros pecados en la cruz. Y esto es lo que está señalando en la siguiente parte de este texto, en el versículo 51. Le está hablando a la audiencia y les dice, ¿creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Y parece que, bueno, pues eso es lo que viniste a hacer, ¿no? A resolver y arreglar todo. Pero aquí está, lo que está diciendo es interesante porque está reconociendo la presuposición, que ellos creen que Jesús va a venir otra vez a la tierra y va a haber paz en la tierra. Y está diciendo, ¿creen ustedes eso? Es tan importante para nosotros entender esto, que todos tenemos presuposiciones y muchas de ellas están equivocadas. Y que estamos bien con estar equivocados, porque nuestras mentes necesitan ser transformadas, renovadas. Y como sucede esto es a través de la palabra de Dios y nosotros permitiendo que la palabra de Dios determine lo que está bien, aun cuando va en contra de nuestras presuposiciones, aun cuando va en contra de lo que creemos o lo que pensamos. Y por eso es que muchas veces tenemos muchas cosas extrañas sucediendo, donde uno interpreta la verdad a través de lo que quieren que diga. Y entonces se convierte en algo que ni siquiera es lo que es la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús está señalando. Dice, mira, supones que vine a traer paz, que voy a establecer mi reino y que voy a derrocar al reino romano. Y los corrige. Dice, les digo que no. He tenido muchos, les digo que no en mis estudios de la palabra de Dios. Ni siquiera puedo decirles cuántos les digo que no he tenido. Cuando leo algo y luego pienso en ello y siento ese, les digo que no. Y tengo la opción de decir, sí, esto es, y voy a arrollar esto con mi opinión de la verdad. Y quiero que diga esto, pero no dice lo que quiero que diga. Y eso, si yo tomara esa decisión, me pone como maestro, mi propio maestro, y yo no quiero eso. Y Jesús les dice, les digo que no, sino división. División. La Biblia no habla sobre la importancia de la unidad y que todos nos llevemos. No habla la Biblia sobre cómo los que están divididos no se pueden levantar juntos. ¿Les impresiona?
¿Está diciendo que una de las razones por las que vino fue para traer división? Pero entonces empiezas a pensar en esto, las cosas que la Biblia dice, la luz, la oscuridad, las cabras y las ovejas. Hay mucha división en la Biblia. Y la división es básicamente basada en una cosa. Basada en una cosa. Estás conmigo o contra mí. Esa es toda la división. Ahora mismo, cada uno de los que está aquí están para él o contra él. Hay una línea de división que está muy afilada. Y eso es lo que está diciendo. Está preparando a sus discípulos porque iban a recibir, iban a tener que llevar el costo de seguir a Jesús. Porque si ponían sus presuposiciones en su vida y consideraban sus presuposiciones como la verdad, ¿qué iba a pasar cuando comenzaran a ser perseguidos? Iban a pensar o que ellos estaban mal, o iban a pensar que ellos necesitaban comprometer la verdad, comprometer las cosas que Dios les había enseñado y les había dicho, y su compromiso iba a significar que iban a hacer más mundano el mensaje de la salvación. No iba a ser, ya no iba a ser lo que salvara, sino lo opuesto de salvar. Tenían que saber que, hey, hay algo radical en ser un seguidor de Jesús. Y tienes que saber que la naturaleza de quien eres en Cristo va a causar división. No estamos, no somos creadores artificiales de división. No debemos de glorificar la división. Se nos dice no hacer eso. Benditos los que traen y hacen la paz. Dice en Romanos, si es posible, mantengan la paz. Pero esa meta termina donde se compromete la verdad. Aquí hay algo que muchas veces es sorprendente. Los cristianos que hay muchas veces que los cristianos creen que, uy, son muy lindos y probablemente lo eres. Hay algo volátil sobre ser cristiano en este mundo. Juan 3:16 probablemente ya se lo tienen memorizado, ¿verdad? Porque Dios amó al mundo, eso suena genial, que dio a su único hijo para que cualquiera que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las mejores escrituras en toda la Biblia. Pero justo después de eso, dice que hay personas que no van a recibir eso porque aman más la oscuridad que la luz, y ya son una combinación. Entonces, es una realidad que debemos de saber, que la verdadera naturaleza del cristianismo, de ser lleno con el Espíritu Santo, del hecho de que tienes una nueva naturaleza cuando vienes a Cristo, hay un odio hacia ti. Jesús dijo, si me odian a mí, los van a odiar a ustedes también. No hay siervo que sea mayor que su maestro. Pero algo que no esperamos es que suceda en nuestras familias. Y sí lo sucede. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo, es de ahora en adelante, o sea, ahora estoy especificando que la transformación que sucede para un creyente es lo que causa esta división. Dice, de ahora en adelante,
5 en la casa van a ser divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Quién los va a dividir? Cristo. Hay una diferencia tan grande, aún en las relaciones de sangre, aún en las conexiones del ADN. Hay una conexión que es más grande que eso. Y otra vez tenemos que poner mucho en que no debemos de causar, o sea, a propósito división. Debemos de ser considerosos, amables y amorosos, pero no comprometer la verdad. Y en muchos casos ni siquiera vas a ser tú dividiendo, sino va a ser alguien más que ya no le caes bien. No solo que no les caes bien, sino te odian, te desprecian. No les gusta la manera en la que te ves. ¿No es así como los fariseos veían a Jesús? Cuando tú lees los evangelios y ves la manera en la que trataron a Jesús, todo el desprecio y el disgusto y el odio, todas estas cosas viles que llenaban sus corazones. ¿Y por qué? Jesús no tenía pecado. Llevando nuestras penas y nuestros pecados en la cruz. Y lo rechazaban porque la luz no puede tener comunión con la oscuridad. Dice, se enfrentará el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre. Todas estas conexiones que son naturales es tan extraño. La madre con la hija, la suegra con la nuera. Bueno, medio entiendo esa, pero no, es broma. Es broma. Pero no es como impresionante la manera en que ser un cristiano. Para mí, la realidad que sucedió antes de que la teología, entrara en función. Aún ahora hay muchas veces en las que tengo que regresar a la escritura y decir, es normal para las personas que no tienen a Dios, que se sientan de esa manera hacia mí. Eso es más normal. Entonces Jesús está hablando aquí y aquí está el énfasis. Y esto es lo que quiere que sepan. Es nunca comprometan la verdad en nombre de las relaciones. Imagina si los discípulos hicieran esto, se comprometieran para que les agradara más a la gente, para que no fueran asesinados. Probablemente tú y yo no tendremos Biblias y nuestra fe no sería la fe que pudiéramos tener. Entonces vemos eso ahora. Vemos esto y decimos, bueno, eso fue entonces. Ahora hay mucha presión para que comprometas tu verdad. No es gran cosa. Ese tipo de cosas. Y la lección aquí es, no comprometas tu fe, pero ama con amor ágape de sacrificio, pero no comprometas la verdad en nombre de ser agradado. La segunda cosa que discute es el discernir, la importancia de discernir, considerando esto nos dice que es nuestra responsabilidad, que debemos tener esa conciencia de qué es lo que está sucediendo en cuanto a las cosas que la Biblia dice. Entonces, miren lo que dice. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud. Esta es una razón por la que no estoy de acuerdo con una iglesia que tiene la filosofía de decir que no enseñen la Biblia versículo por versículo, porque hay personas que vienen que puede que no sean creyentes o que sean creyentes jóvenes, frescos, pero estamos enseñando exactamente lo que Jesús le dijo a la multitud de la gente. Si Jesús creyó que esto era lo que todos tenían que oírlo
a los que lo seguían. Eso es lo que significa la iglesia. Esa es la importancia de ir versículo por versículo, porque nos dice lo que Dios quiere que todos sepan. Entonces le dice, regresando al versículo, cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, o sea, del lado del Mediterráneo para ellos, enseguida dicen, va a llover. Y así sucede. Y dice, y sí vendría la lluvia. Entonces, si tú estás aquí hoy y Pete Delcas te dice, mañana va a haber lluvia. Pete Delcas te dice, mañana, que sí me dijo no personalmente, pero mañana va a haber un poco de tormenta en la noche. Pero ¿cómo sabe Pete Delcas esto? Bueno, pues tiene herramientas muy increíbles que le dicen sobre el clima, que le ayudan a predecir el clima. Y usualmente es muy preciso. Más o menos, a veces 50-50. Ahí es donde la ilustración se rompe en este caso. Pero está diciendo, tú puedes ver las cosas que pasan en el mundo y puedes predecir eventos como el clima. Y está diciendo que tu habilidad de ver una nube en el oeste te dice algo. Y entonces la cosa sucede. Porque Dios ha puesto en función en el mundo ciertas cosas que pueden ser predecibles. Pero entonces da otro ejemplo de si sopla el viento del sur, del desierto, y cuando sientes este viento, si sabes de California, es el viento de Santana, sabes esos vientos, si lo sientes sabes que va a hacer calor. Puedes predecir el clima cálido y dice, va a hacer calor, y así sucede. Entonces, está usando su deseo de querer saber ciertas cosas, su deseo de saber ciertas cosas y cómo pueden saber esas ciertas cosas y cómo pueden predecir esas ciertas cosas. Y está usando eso diciendo, son hipócritas. Le está diciendo esto a la multitud. Eso significa que nosotros podemos decir eso en la iglesia. Hipócritas. Solo estoy bromeando. Pero él sí está diciendo hipócritas. Está diciendo, miren, aquí hay un gran grupo de gente. Cuando ustedes quieren saber algo, usan los indicadores para saber cosas. Y está poniendo la responsabilidad en ellos, lo puedes ver. Está diciendo, todos somos personalmente responsables. La Biblia nos dice que no hay excusas. Nadie va a tener una excusa. La Biblia está diciendo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Nadie va a poder levantarse delante del Señor y decir, bueno, no sabía y no podría haber sabido. Está diciéndoles que ellos saben. Está diciendo hipócritas. Esa palabra significa que son actores que están actuando. Y nos dice que es una cosa falsa para los... O sea, el número de cristianos pretenciosos, falsos, es alto. Son personas actuando como cristianos a pesar de que no han sido nacidos de nuevo. Se están conformando a ciertas cosas que ellos creen que complace a Dios o religiosamente, pero la realidad es que
siguen estando debajo de la condenación de sus pecados. Y él pues les llama la atención en esto. Y dice, es por eso que ustedes son hipócritas. Ustedes saben interpretar las apariencias de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? El tiempo actual. Denle una resaltada a eso, el tiempo actual. Jesús está diciendo, el tiempo actual en el que estoy aquí fue predicho a ustedes y en todo el Antiguo Testamento. Es una predicción y una profecía de este tiempo, el tiempo actual. Y les está hablando a muchos que eran seguidores del Antiguo Testamento. Bueno, en aquel entonces se llamaba el Torá y los otros libros de la Biblia y entender cosas de David y todas estas cosas que habían sido profetizadas. Está diciendo, hay un tiempo. Y este tiempo está aquí. Imaginen a Jesús que está parado delante de ellos y la gente que sabían sobre el tiempo porque entendían el Antiguo Testamento estaban en negación de recibir a Jesús y lo estaban rechazando, y no era porque no sabían, era porque no querían saber, era porque no querían a Jesús, es porque no querían pensar en estar equivocados, en cambiar, pero para otros este es lo mejor que podrían haber escuchado, que les podría haber sucedido. Jesús, ya sea que es, ya ven, eso es otra vez la división, ya sea que Jesús es lo mejor que les puede suceder o lo peor que les puede suceder, pero no hay un punto medio, y está diciendo, es tu responsabilidad de discernir eso está en ti, eso está en mí. Nadie nos va a poder discernir por nosotros. Él está diciendo que es hipócrita saber cosas de la tierra y rechazar cosas de Dios que cuando tienes el conocimiento. Entonces, esta palabra discernir significa distinguir, reconocer. Eso es lo que debemos hacer. Debemos reconocer, debemos entender qué es lo que está sucediendo ahora en el mundo, entender el cumplimiento de miles de años de profecía. Si eres escéptico o si no estás seguro, estudia profecía. No hay explicación otra que Dios. Y es por eso que está puesto desde el principio para que supiéramos. Pero el venir de Jesús divide. Y luego hay una responsabilidad personal en cada ser humano de discernir lo que es correcto, de orar, de buscar, de saber la verdad, de discernir. Efesios 5:15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Personalmente no creo que pudiera haber un tiempo más claro para poder discernir que Jesús es, quien dijo que es, y de dar nuestra vida para Él, para la redención de nuestras almas. Las señales están en todas partes, cada día hay cumplimiento, y eso nos lleva a nuestro último punto, el versículo 57. Y todo esto que Jesús está diciendo requiere una decisión. Jesús está dando como una mini parábola. ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Está diciendo que tenemos
que individualmente y personalmente mirar a las cosas que Jesús dijo, y nosotros somos los que tenemos que decidir. De eso está hablando. Está hablando con personas en este tiempo que algunos de ellos estaban neutrales o tal vez medio reconociendo quién era, pero no vamos a hacer nada al respecto. Jesús está viniendo a la tierra y el que haya venido no le permite a uno ser neutral, no le permite a uno ser un observador pasivo, no le permite a uno intelectualmente, mentalmente estar en desacuerdo con los hechos de Él. Él está viniendo significa que ya sea que estamos con Él, o sea que hemos dado su vida a Él y le estamos siguiendo, cualquier otra respuesta que no sea esa es contra Él. Neutral es contra Él. No tomar decisión es contra Él. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Si tienes que ir con un adversario, alguien con quien tienes un problema, al magistrado, vas a la corte. Si vas a la corte con alguien que tienes un problema, dice, procura reconciliarte con él en el camino. Reconciliar, arreglar tu problema con el adversario. Reconcíliate antes de que llegues a él, antes de que llegues. No sea que te lleve por la fuerza ante el juez. Si no lo arreglas con tu adversario, dice, no sea que te lleve por la fuerza, otra vez, y el juez te entregue el alguacil. Ahí vamos cayendo, básicamente, y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Nunca vas a salir de prisión. Otra vez, hasta que pagues el último centavo. O sea, significa que no puedes pagar tu deuda si estás en prisión. Si no eres un recipiente de la gracia del Señor Cristo Jesús y pones tu fe en Él, Él es tu adversario. Otra vez, ya sea que estás con Él o en contra de Él. Si no eres un creyente nacido de nuevo, la Biblia nos dice que no estás con Dios. Y dice, y si vas a la corte y no te arreglas las cosas con Él, básicamente está diciendo, no esperes hasta el último minuto. Arregla las cosas ya. Y haz caso a lo que Jesús dijo. Él iba a tomar nuestro juicio. Eso es lo que Él vino a hacer. Él vino a tomar nuestro juicio. Él vino a pagar nuestro precio de cárcel. Él vino a pagar nuestra deuda. Y viendo y diciendo que ahora es el tiempo. Esto es donde su enseñanza explota con urgencia. Ahora es el tiempo. Si tú te vas sin Cristo esta mañana, va a ser demasiado tarde y vas a tener que pagar tus precios por tus pecados por la eternidad. Y eso es lo que te está diciendo. Entonces les está advirtiendo tener su atención, les está advirtiendo tener una respuesta ahora. Urgencia. Porque no sabemos. Y tenemos que decidir. No presumas o no creas que estás bien o que vas al cielo si no has claramente decidido rendir tu vida a Cristo Jesús. Arregla eso ahora. Después no es tiempo. Cuando tomes tu último respiro no es tiempo para hacerlo. El tiempo para hacerlo es cuando aún puedes. Aquí esto es lo que Jesús está diciendo.
Su venida significa que tenemos que responder. Y si no respondemos, va a ser demasiado tarde, ya sea que estamos con Él o contra Él. En Josué 24:14 dice, elige hoy a quién vas a servir. Deuteronomio también dice, les he dicho antes que ahora la vida, versículo 19, también Deuteronomio dice, Deuteronomio también en ese versículo nos dice, elijan la vida. Ese es el mensaje de Jesús para nosotros hoy. Háganlo claro, háganlo definitivo y digan, Jesús, te doy mi vida. Pongo mi fe en ti. Confío en ti. Lávame de mis pecados. Perdóname de mis pecados. Soy un pecador. Constrúyeme y lléname con tu Espíritu Santo. Y cuando hagas eso, va a ser absolutamente la mejor decisión que has tomado, que cualquiera puede tomar. Elige la vida, elige a Jesús. No te esperes